Seguimos avanzando en clave social, con temas que nos interesan, con temas que pueden hacer cambiar el mundo de una forma positiva. Y este tema después del 18 yo creo que es sumamente justo y necesario. Hazme la pregunta que tú me querías hacer. ¿Cuántos kilos subiste? Bueno, considerando que tuvimos la nutricionista Antonia, que nos dejó paté por el suelo. Claro, porque dijo que el cuerpo humano está hecho para tomar vino, y en 18 yo creo que unas 18 copas por lo menos, claro. 18 de septiembre. No, pero un poquito. Todos subimos de peso. Pero es que esto que te dicen siempre que el vino es antioxidante. Sí, yo también les creo. Y ella dice que es una campaña de los viñateros muy exitosa, y yo creo que es muy exitosa. Yo le hago caso. Bueno, pero para hablar de eso y mucho más, porque la verdad es que la salud tiene que ver con muchos hábitos, con equilibrio, con deporte, y para hablar de algo que no se ha escuchado mucho, estamos con el doctor Álvaro Zañartu, médico deportólogo de Clínica Talus. Deportólogo, bienvenido Álvaro a Clave Social. Muchas gracias Andrea, muchas gracias María José. Gracias por estar con nosotros. Yo lo primero que necesito saber, ¿qué es un deportólogo? Bueno, la medicina deportiva es una rama, una subespecialidad, digamos, dentro de la medicina, que tiene el enfoque de utilizar el ejercicio para prevenir, tratar y manejar enfermedades de forma general. ¿Ya? Obviamente hay una orientación también para manejar a los pacientes deportivos, en el fondo, para mantenerlos siempre en las mejores condiciones. Ya, pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un traumatólogo que ve también lesiones de deportistas y el deportólogo es un poco más, el enfoque es más holístico, más global? Claro, lo que pasa es que dentro de la medicina deportiva se pueden integrar distintas disciplinas para la evaluación más integral de los pacientes. Ya digamos que el traumatólogo tiene un enfoque que va por el tema del manejo ortopédico, quirúrgico de lesiones deportivas propiamente tal. Ya, perfecto. Pero no, por ejemplo, las condiciones médicas que puedan tener los pacientes fuera de a lo mejor la lesión con las que se pueden presentar, digamos. ¿Ya? Entonces es como un poco más amplio, ¿ya? Pero por ejemplo los deportólogos no operan, o sea, son cosas distintas. Trabajamos en conjunto, de hecho con los traumatólogos muchas veces. Claro, traumatólogos y kinesiólogos también. También, claro, los kinesiólogos en el fondo forman por lo general parte de los equipos ahí para rehabilitar a los pacientes y obviamente necesitamos tener una comunicación siempre muy directa y bien fluida para que los resultados sean mejores. Claro, es como un equipo integral finalmente. Exactamente. Y ahora que estamos ya con muchas disciplinas, estamos con los Cóndores ahí en el Mundial de Rugby, estamos en las eliminatorias del Mundial de Fútbol también, o sea, estamos con deportes de alto rendimiento. ¿Cuáles son las principales lesiones o los principales cuidados que deberían tener estos deportistas de alto rendimiento, como por ejemplo rugbyistas o futbolistas? Bueno, depende mucho también de la disciplina deportiva, ya, porque cuando uno analiza, por ejemplo, las estadísticas de las lesiones que se producen en las distintas disciplinas, dependiendo si son deportes de contacto, si son deportes de habilidad, claro, etcétera, de rapidez, en el fondo las lesiones también se comportan diferente. Ya, o sea, es distinto, por ejemplo, un patinador de alta velocidad, el perfil de lesiones que va a tener versus un rugbyista que es un deporte de contacto y que probablemente va a tener lesiones que el patinador nunca va a tener. Pero hay ciertas bases que son principales y transversales a todos los deportes. Si hablamos de alto rendimiento, por ejemplo, el tema nutricional, las evaluaciones biomecánicas que se puedan hacer para ver si tienen algo de base que pueda predisponer a más lesiones. Por ejemplo, si tienen condiciones médicas y ver qué tan compensadas están. La parte de las evaluaciones preparticipativas desde el punto de vista cardiovascular, por ejemplo, también para verificar que el deporte sea seguro para esos deportistas. Eso yo te diría que puede ser para todos, digamos, no tan específico. Perfecto. Sí, porque en general uno piensa así, deportólogo algo más de alto rendimiento, pero cualquier persona debería acceder a una medición biomecánica o biométrica, ponte tú que tú lo mencionaste, porque muchas veces tenemos lesiones futuras y problemas serios a partir de una pequeña lesión o de que una pierna era más corta que la otra, por ejemplo, y se vienen las caderas, las rodillas, la espalda. Claro. Ahora, por ejemplo, una evaluación biomecánica quizás es algo como muy específico, ¿ya? Pero si yo hablo de un perfil de un paciente que de repente... Que no es de alto rendimiento. Sea un deportista amateur que, por ejemplo, quiere mejorar sus condiciones físicas o quiere tener evaluaciones como para saber desde dónde parte, si es que va a mejorar posteriormente. Ese paciente no necesariamente necesita evaluaciones tan exhaustivas, pero sí sería conveniente que pasara por un equipo multidisciplinario para que evaluara toda su parte médica, hiciera una evaluación también de la parte ortopédica de repente para ver qué cosas se podrían mejorar y así también mejorar su rendimiento y justamente
reducir la posibilidad de que se lesione. Lamentablemente las lesiones no se evitan en un 100%, pero sí puedo reducir la posibilidad, digamos, para que al final el desempeño sea mejor y él también disfrute más. Oye, sí, qué buen punto, porque la mayoría de los corredores del triatlón de Pucón, por ejemplo, son amateur. La mayoría, los grandes deportistas son los que más destacados, que todos los conocemos, pero la mayoría y terminan ese periodo de entrenamiento o de actividad intensa física con muchas lesiones arrastrando, sí, ¿no? Pues. Sí, oye, Alberto, ¿y esta disciplina de los deportólogos de la medicina deportiva es relativamente nueva? Mira, acá en Chile sí, la Sociedad de Medicina Deportiva es más antigua, tiene un poco más de 60 años, pero eso, digamos, involucra a varios profesionales de distintas áreas de la salud que en el fondo convergen en practicar medicina deportiva como a grandes rasgos, pero la especialidad médica como tal, como un programa organizado, hace poco más de 6 años está sacando es súper nuevo. Claro. Muy igual nuevo. hay, digamos, médicos que se han certificado por otros medios, digamos, por una comisión de especialidades médicas anteriormente, previo a que se crearan las especialidades como programas. Claro, y eso tiene que ver con que el deporte está tomando una relevancia más importante en nuestra sociedad. Sí, en general sí. Yo creo que se está tomando también un poco conciencia de que el deporte, lo ideal es que no sea solo practicarlo, sino que en el fondo se puedan establecer unas bases de evaluación para que esa práctica se dé guiada por un equipo que sea integral y que en el fondo te diga lo que tienes que hacer o te dé recomendaciones desde múltiples aristas que al final te van a dar los mejores resultados y van a permitirte hacer todo de forma más segura que si yo tomo la iniciativa de forma propia y de repente pueda equivocarme, ¿ya? O de repente pueda poner en riesgo mi salud, porque hay condiciones que a veces... Claro. No se sabe que uno las tiene. Sabes que me encantaría que este tipo de medicina integrativa, que es lo que hace Clínica Talus, porque yo he visto al osteópata, kinesiólogo, al quiropráctico, y me parece que es súper importante porque ven una visión integral tuya. Entonces, el dolor de mi cuello no es del cuello, viene desde mi mala postura, por X motivo. Entonces, hay todo un análisis que uno, al hacerlo consciente, también tiene más esperanza en una sanación y no una medicación constante de medicamentos que te alivian dolores, por ejemplo. ¿Se ve un futuro esplendor que esto se integre a la medicina, digamos, más popular? Porque esto uno puede pensar que no es tan asequible. Sí, yo te diría que sí. Yo creo que poco a poco colegas de distintas disciplinas o distintas especialidades que de repente no tienen tanta relación con lo que uno puede hacer, se han, digamos, interiorizado un poco de lo que contempla la medicina deportiva, el perfil o la amplitud de pacientes que se pueden manejar en conjunto, porque al final todo esto es en equipo, entonces es una cosa de referir pacientes y contrarreferir de acuerdo a las mismas evaluaciones que ellos pueden solicitar de nuestra parte, y que al final, si por ejemplo en un paciente que puede tener patologías médicas, que quiere hacer ejercicio, se logran compensar esas patologías, logra prescribirse ejercicio de forma segura y ese paciente además mejora aún más sus indicadores, y ese paciente por ejemplo tiene la contrarreferencia a su médico de cabecera, que puede ser de otra especialidad, por ejemplo, finalmente eso nos hace crear una red en el fondo de atención para ese paciente. Ya hay cosas que por ejemplo están pendientes de desarrollar, la especialidad obviamente está en un proceso administrativo, ser reconocida por la parte ya de salud pública, claro, que eso obviamente daría un puntapié muy importante para que... Claro, pero por eso te digo, es un área bien nueva, o sea, 6 años claro. Está en pañales todavía. Perdón, te dije Alberto antes, es Álvaro Sañarto. Sí, Álvaro, médico deportólogo de la Clínica Talus. Sí, se me está pegando ahí, la del Andrea. Oye, porque según el Ministerio de Salud, en Chile hay un 75% de la población mayor o igual a 15 años presenta sobrepeso, obesidad severa. O sea, tenemos un problema de salud pública al final, o sea, totalmente. Y esta alternativa es de esta integración de distintas ramas de la medicina podría generar un cambio importante, porque todos esos problemas se podrían bajar, digamos, en su intensidad. Sí, exactamente. A nivel nacional. Exactamente. Bueno, la actividad física es algo que si se lograra estandarizar o por lo menos lográramos cohesionar la forma de establecer qué forma uno pudiese evaluar ese tópico a los pacientes en general y cómo lo podríamos prescribir para agregar a las terapias que ya tienen, obviamente nos daría mucho mejores resultados a largo plazo. Claro, y en ese sentido... Y menos gasto público. Resulta bien inentendible con los niveles de obesidad que tenemos ya hace varios años que estén sacando más encima horas de educación física en los colegios. Por ejemplo. Resulta inentendible. Inentendible, o sea... ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el propósito al final?
que nuestros No sé. jóvenes tengan mala calidad de vida, pero no, y con la pandemia peor, ¿no? Si No, estamos sí, por mal. eso. Es como, no tiene ni una lógica Todo lo contrario, deberían esa ecuación. agregar más horas de educación física y la verdad las cosas que me atrevería a decir muchas veces que deberían ampliar el alcance de lo que se puede hacer en una clase de educación física. Sí, yo sin ir más lejos, yo hice la práctica yo soy profesor de educación física, no ejercí nunca, pero hice la práctica y en un colegio público, y la verdad es que la cancha, las niñas no tenían zapatillas partiendo por ahí. Pocas tenían acceso a la zapatilla en ese entonces. Quizás ahora hay más acceso a la zapatilla. La cancha, las mallas de básquetbol estaban rotas, no había pelota, o sea, al final que no había mucho material. Uno tiene que ser muy creativo ahí también como profesor de colegio, independiente de un deportólogo que tiene más herramientas. El tema es cómo creas el hábito. También. Porque también hay colegios que también dan mucha importancia al deporte, pero estos niños salen del colegio y después quedan a la deriva. No, y los que le dan más importancia porque tienen más acceso económico también. Claro, pero tiene que ver por eso, con un hábito que se tiene que formar ahí y generar para que sea un estilo de vida finalmente y no sea una actividad extra. Exacto. Bueno, pensemos en eso, en alguien que nos está escuchando en este minuto, día sábado, dice, sí, yo voy a... Post 18. Claro, quiero bajar mis 3 kilos que subí junto a María José García Rivas y Andrea Hoffman. Entonces, ¿cómo partimos en esta transición hacia tener una vida más sana? Bueno, es importante yo creo que aclarar un concepto. Si uno, por ejemplo, está pensando en bajar de peso, cuando consideramos actividad física, ejercicio, deporte, la verdad las cosas es que no hay una evidencia que demuestre que el ejercicio por sí solo te ayuda a bajar de peso. O sea, no, a veces subes de peso por la musculatura. Claro, pero por ejemplo, si yo tengo un objetivo de bajar de peso porque quiero mejorar mi composición corporal, por ese lado sí el ejercicio te puede ayudar más. O sea, puedes, por ejemplo, mejorar tus niveles de adiposidad, que no necesariamente tienen relación con el peso, mejorar tu musculatura. Por ese lado sí el ejercicio te puede favorecer. Si en el fondo queremos agregarle un componente de baja de peso, sí o sí el tema del manejo nutricional, la restricción calórica o en el fondo todo el orden tiene que ir de la mano. Entonces, primero hay que partir por esa base. ¿Ya? Ahora, si soy un paciente que recién se está iniciando en el ejercicio, tengo que saber también qué condiciones médicas tengo de base, cuál es mi nivel de ejercicio actual, por ejemplo. Si no tengo nada, hago de repente, hago mucho ejercicio. ¿Cuál es mi objetivo con el ejercicio? Quiero mejorar una aptitud física para mejorar mi salud, quiero dedicarme al alto rendimiento. Todos esos ejercicios, o sea, todos esos parámetros, todos esos objetivos, esas variables, obviamente van a condicionar que el perfil de ese paciente va a ser distinto de otro que a lo mejor tenga ejercicio un poquito más aterrizado. Claro. Entonces, en base a eso también tengo que saber cuándo recurrir a un especialista, que sería lo ideal siempre, pero también entendiendo de que no es llegar y lanzarse, por decirlo así. No, claro, eso es lesión segura. Lesión segura u otras cosas también. Sí, pues mientras más adulto uno se lesiona, más complejo es, más cuesta recuperarse. Así que por favor no salga como un loco a correr por la calle. Claro. Tal cual. A hacer ejercicio. Para poder acceder a la información, perdón, José. Dale, por favor. Álvaro, tu deportólogo, para ver si la gente se quiere comunicar con ustedes, ¿cómo lo hace? ¿Contigo, la clínica? Bueno, para poder partir. Bueno, la Clínica Talus tiene sus redes sociales, Clínica Talus en Instagram, está el sitio web que es www.clinicatalus.cl, ahí pueden tener una descripción de todos los profesionales que integran los distintos equipos, la parte de kinesiología, la parte de medicina deportiva, la parte de nutrición, masoterapeutas, terapeutas ocupacionales, etcétera. Y para poder solicitar las horas de acuerdo a los programas que quieran tomar. Hay varios programas enfocados en optimización de salud metabólica, en la parte de reintegro deportivo, pacientes adultos mayores también, por ejemplo. Hay un centro de entrenamiento también para aquellos que ya tengan un poco más de bagaje en la parte de ejercicio y que quieran tener un entrenamiento un poco más personalizado también para mejorar su parámetros de rendimiento, por ejemplo, y para mantener su nivel. Y eso, hay varias alternativas ahí por las cuales nos pero es importante también que la Clínica Talus en el fondo tiene como un equipo interdisciplinario que sirve para cualquier persona o que tenga lesión o que quiera prevenir o que quiera mejorar su condición. Y la comunicación entre nosotros como equipo es permanente, entonces cualquier cosa nos vamos refiriendo a los pacientes, los conversamos, entonces no es como que sale de una consulta de X profesional y ya listo y nadie más lo ve, o sea, en general. No nos ven por parte. No. Nos ven como un ser integral. Exacto. Sí, se agradece porque es una manera también, si usted nos está escuchando y toma muchos medicamentos, por ejemplo, para el dolor, es entender cómo solucionar el problema y no seguir en esta vida medicándonos y quizás con cambio de trasplante de hígado en un futuro. Digo yo. A propósito del 18 de septiembre. Ya.
Oiga, gracias Álvaro Sañartu, dermatólogo clínica Tolos, por estar aquí en Clave Social y por darnos estas buenas noticias, porque de eso se trata Clave Social. Muchas gracias a usted. Un gusto Muchas estar gracias, acá. Álvaro. Que estés muy bien. Te vamos a dejar con música. Ay, Ya, pues. sí. Con Nelly Furtado, que me encanta. Sí, me gustan el Y Say It Right.